Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo estoy súper contenta de estar aquí con ustedes una vez más para hablar de un tema que sé que les encanta, un tema que ha sido tendencia, que ha generado muchísima conversación y que, a decir verdad, todavía sigue dando de qué hablar. Y es que hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, que nos hizo suspirar con cada mirada, con cada sonrisa y con cada momento juntos. Pero, ¿qué hay detrás de esa química innegable que vimos en pantalla? ¿Qué pasó después de la serie? ¿Siguen juntos? ¿Fue todo un truco publicitario? ¿O como algunos creen, hay una historia mucho más profunda y compleja detrás de todo esto? Pues prepárense porque hoy vamos a desenmarañar todos los rumores, las especulaciones y las verdades a medias que han rodeado a Kerem y Hande desde el principio. Vamos a analizar su relación desde los primeros indicios de romance hasta su, digamos, separación, y vamos a tratar de entender qué fue lo que realmente sucedió. Y lo más importante, vamos a separar la ficción de la realidad, porque, seamos honestos, a veces es difícil distinguir entre lo que vemos en pantalla y lo que realmente pasa en la vida real. Así que si son fans de Senkalkapm, si les encanta el chisme y si quieren saber la verdad sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, este es su vídeo. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme: si todavía no están suscritos a mi canal, háganlo ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y, por supuesto, déjenme un like si les gusta el tema de hoy. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Bien, para empezar, quiero recordarles cómo surgió toda esta locura. Nos situamos en el año 2020 en plena pandemia. Todos estábamos encerrados en casa, buscando desesperadamente algo que nos distrajera, algo que nos hiciera reír y, ¿por qué no?, algo que nos hiciera creer en el amor. Y fue entonces cuando apareció Senkalkapm. La serie turca protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel nos presentaba la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, arrogante y adicto al trabajo que le ofrece una beca a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Un argumento clásico de comedia romántica, sí, pero con el toque mágico que solo los dramas turcos pueden ofrecer. La ambientación en Estambul con sus colores vibrantes y sus paisajes impresionantes, la banda sonora pegadiza y, por supuesto, la química explosiva entre los protagonistas, hicieron que Senkalkapm se convirtiera en un fenómeno mundial. Desde el primer momento, la química entre Kerem y Hande fue evidente. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad entre ellos. Y claro, los fans, que somos muy observadores, empezamos a sospechar. Empezamos a analizar cada detalle, cada entrevista, cada foto en redes sociales. Y cuanto más investigábamos, más convencidos estábamos de que Kerem y Hande eran pareja en la vida real. Los foros de discusión en línea se llenaron de teorías, los perfiles de fans en Instagram se dedicaban a recopilar pruebas de su amor, y los hashtags #Anker se volvieron tendencia mundial. Los rumores se intensificaron cuando empezaron a aparecer fotos de ellos juntos fuera del set de grabación. Los veían cenando en restaurantes elegantes de Estambul, paseando tomados de la mano por barrios pintorescos, e incluso de vacaciones en las paradisíacas playas de Maldivas. Y aunque ellos nunca confirmaron nada oficialmente, alimentando aún más la especulación, todos sabíamos que algo estaba pasando. Sus evasivas en las entrevistas, sus sonrisas cómplices, el brillo en sus ojos, eran señales inconfundibles de que su relación iba más allá de la amistad. Finalmente, después de meses de especulaciones, Kerem y Hande hicieron oficial su relación. Fue durante unas vacaciones en Maldivas donde compartieron fotos juntos en sus redes sociales, confirmando lo que todos ya sabíamos: estaban enamorados. Las fotos eran idílicas, Kerem y Hande abrazados en la playa, disfrutando de atardeceres románticos, explorando la belleza natural de las islas. Un sueño hecho realidad para los fans de Senkalkapm. La noticia causó furor en las redes sociales. Los fans de Senkalkapm estaban eufóricos. Por fin, su sueño se había hecho realidad, Eda y Serkan eran pareja en la vida real. Y claro, la serie se volvió aún más popular. Todos queríamos ver a Kerem y Hande juntos en pantalla, sabiendo que su amor era real. Las escenas de romance se volvieron aún más intensas,
las miradas aún más profundas, y la química aún más palpable. La línea entre la ficción y la realidad se había difuminado, y los fans se sentían partícipes de su historia de amor. Durante los siguientes meses, Kerem y Ande se convirtieron en la pareja del momento. Aparecían en todas las portadas de revistas, desde las especializadas en corazón hasta las de moda y estilo de vida. Concedían entrevistas juntos, hablando de su amor, de su trabajo y de sus planes para el futuro. Compartían su amor con sus fans a través de las redes sociales, publicando fotos y vídeos de sus momentos más íntimos. Parecía que vivían un cuento de hadas. Asistían a eventos benéficos juntos, apoyaban causas sociales, y se convertían en un ejemplo a seguir para sus seguidores. Su relación parecía sólida, indestructible, un faro de esperanza en un mundo caótico. Pero como suele ocurrir en estos casos, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, empezaron a circular rumores de que Kerem y Ande estaban pasando por una crisis. Se decía que la presión de la fama, los compromisos profesionales y las diferencias personales estaban afectando su relación. Las fuentes cercanas a la pareja comenzaron a filtrar información a la prensa, alimentando la especulación y el morbo. Al principio, nadie quería creerlo. Todos esperábamos que fueran solo rumores infundados, producto de la imaginación de los medios. Pero lamentablemente la noticia se confirmó unos meses después. Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. El comunicado, escueto y formal, no daba detalles sobre los motivos de la ruptura, dejando a los fans con más preguntas que respuestas. La noticia fue un balde de agua fría para los fans. Muchos no podían creer que su pareja favorita se había separado. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Las preguntas inundaron las redes sociales, acompañadas de mensajes de tristeza, decepción y hasta rabia. Los hashtags #AnkerIsover y #WeWantAnkerback se volvieron tendencia, reflejando el sentir de una comunidad devastada. Pero a pesar de la tristeza de los fans, Kerem y Hande siempre se mostraron respetuosos y amables el uno con el otro. Nunca hablaron mal del otro en público y siempre recordaron los buenos momentos que vivieron juntos. Mantuvieron un perfil bajo, evitando la confrontación mediática y protegiendo su privacidad. Ahora bien, ¿qué fue lo que realmente pasó entre Kerem y Hande? ¿Por qué terminaron su relación? Pues, como suele ocurrir en estos casos, la verdad es que solo ellos lo saben. Pero basándonos en lo que hemos visto y en lo que se ha dicho, podemos hacernos una idea de lo que pudo haber sucedido. Vamos a analizar las posibles causas con más detalle. En primer lugar, hay que tener en cuenta la presión de la fama. Kerem y Hande se convirtieron en superestrellas de la noche a la mañana. Su relación fue constantemente analizada y juzgada por los medios y por los fans. Cada uno de sus movimientos era registrado, cada una de sus palabras era interpretada, y cada una de sus decisiones era cuestionada. Esta constante vigilancia puede ser muy difícil de manejar, especialmente cuando se es joven y se está construyendo una carrera. La falta de privacidad, el acoso de los paparazzi y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta pueden generar un estrés enorme, que inevitablemente afecta a la relación. En segundo lugar, que considerar los compromisos profesionales. Tanto Kerem como Hande son actores muy exitosos y tienen agendas muy apretadas. Esto puede dificultar el pasar tiempo juntos y mantener una relación saludable. Los viajes constantes, las largas jornadas de rodaje, y la necesidad de promocionar sus proyectos pueden dejar poco espacio para la vida personal. La distancia física, la falta de tiempo para compartir, y la dificultad para coordinar agendas pueden erosionar la relación, generando frustración y resentimiento. Además, la competencia profesional y la presión por mantenerse en la cima pueden generar celos y rivalidades, que complican aún más la situación. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta las diferencias personales. Kerem y Hande son dos personas diferentes, con diferentes personalidades, diferentes intereses y diferentes ambiciones. Es posible que con el tiempo, se hayan dado cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. Las diferencias en sus valores, en sus prioridades y en sus expectativas pueden haber generado conflictos irreconciliables. La falta de comunicación, la incapacidad para ceder y la dificultad para llegar a acuerdos pueden haber deteriorado la relación, hasta llegar a un punto de no retorno. Pero más allá de las razones específicas, creo que es importante recordar que las relaciones terminan. A veces simplemente no funciona.
Y eso no significa que alguien tenga la culpa. Simplemente significa que dos personas han llegado a la conclusión de que es mejor seguir caminos separados. La vida es un proceso de aprendizaje constante, y a veces las relaciones cumplen un ciclo y es necesario cerrarlas para poder seguir creciendo. Ahora, después de su separación, Kerem y Ande han seguido adelante con sus vidas. Kerem ha estado trabajando en varios proyectos internacionales, incluyendo una película de Hollywood, demostrando su ambición y su talento a nivel global. Ande también ha estado trabajando en nuevas series y películas, consolidando su carrera como una de las actrices más populares y respetadas de Turquía, y ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Ambos han demostrado una gran profesionalidad y capacidad para superar la adversidad, enfocándose en sus metas y construyendo un futuro brillante. Y aunque ya no son pareja, ambos han demostrado que se tienen un gran respeto y cariño. Se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales y han mantenido una relación amistosa, evitando cualquier tipo de rencor o resentimiento. Han demostrado madurez y capacidad para mantener una relación cordial, reconociendo el valor del otro como persona y como profesional. Pero, ¿hay alguna posibilidad de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos? Esa es la pregunta que todos los fans se hacen. Y la verdad es que nadie lo sabe. El tiempo dirá si sus caminos se volverán a cruzar, y si el destino les tiene preparada una segunda oportunidad. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto a parejas separarse y volver a juntarse años después de haber madurado, de haber aprendido de sus errores y de haber encontrado un nuevo equilibrio. Pero en este momento parece que Kerem y Ande están enfocados en sus carreras y en sus vidas personales, priorizando su bienestar y su crecimiento individual. Sin embargo, nunca hay que perder la esperanza. Quién sabe, quizás en el futuro sus caminos se vuelvan a cruzar y el destino les dé una segunda oportunidad. La vida es llena de sorpresas, y el amor puede resurgir en los momentos más inesperados. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es recordar los buenos momentos que vivieron juntos y seguir apoyándolos en sus proyectos individuales. Porque al final del día, lo más importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Su felicidad es lo que realmente importa, y como fans debemos respetar sus decisiones y apoyar sus caminos. Y ahora, quiero abordar algunos de los rumores y las especulaciones que han rodeado a Kerem y Ande desde su separación. Uno de los rumores más persistentes es que su relación fue simplemente una estrategia publicitaria para promocionar Senkalkam. Vamos a examinar esta teoría con más detalle. Hay quienes creen que Kerem y Ande nunca estuvieron realmente enamorados y que todo fue un montaje para aumentar la popularidad de la serie. Según esta teoría, su relación terminó justo después de que Senkalkam finalizó, lo que demostraría que nunca fue real. Se argumenta que la relación pública de los actores generó un gran revuelo mediático, atrayendo a más espectadores a la serie y aumentando sus ingresos publicitarios. Pero, ¿es esto cierto? ¿Fue su relación simplemente una farsa? Pues, yo personalmente no lo creo. Creo que Kerem y Ande sí estuvieron enamorados, al menos por un tiempo. Es difícil creer que una relación tan intensa y apasionada haya sido completamente fabricada. Es cierto que su relación ayudó a promocionar la serie y que ambos se beneficiaron de la atención mediática que generó su romance. Pero también creo que había sentimientos reales entre ellos. La química en pantalla, las miradas cómplices y los gestos de cariño parecían genuinos. Sus miradas, sus gestos, sus entrevistas, todo parecía indicar que había una conexión genuina entre ellos. Y aunque su relación terminó, no creo que eso signifique que nunca fue real. Las relaciones públicas pueden ser útiles para promocionar una serie, pero no pueden crear sentimientos donde no los hay. Las relaciones cambian, las personas cambian y a veces el amor simplemente se acaba. Pero eso no significa que no haya existido en algún momento. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que pueden evolucionar con el tiempo. Otro rumor que ha circulado es que Kerem y Ande terminaron su relación por culpa de terceras personas. Se ha dicho que Kerem estaba interesado en otra mujer y que Ande se sintió traicionada. Vamos a analizar esta teoría con cautela. Pero al igual que con el rumor anterior, no hay pruebas concretas que respalden esta teoría. Creo que es importante no caer en chismes y especulaciones y respetar la privacidad de Kerem y Ande. La vida personal de los famosos es un tema delicado, y no debemos contribuir a la difusión de información falsa o no confirmada.
Ellos tienen derecho a mantener los detalles de su relación en privado y no tenemos derecho a juzgarlos o criticarlos. Debemos recordar que son seres humanos, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y comprensión. Lo que sí podemos hacer es aprender de su experiencia. Podemos aprender que las relaciones son difíciles, que requieren esfuerzo y compromiso y que a veces, a pesar de todo, no funcionan. La vida amorosa es un camino lleno de obstáculos, y es importante estar preparado para afrontar los desafíos que se presentan. Pero también podemos aprender que es posible mantener una relación amistosa después de una ruptura y que es importante respetar y apoyar a la otra persona, incluso cuando ya no estamos juntos. La madurez emocional y la capacidad de perdonar son fundamentales para superar una ruptura de forma saludable. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Ander Zel es una historia de amor, de fama, de éxito y de desamor. Es una historia que nos ha hecho soñar, que nos ha hecho reír y que nos ha hecho llorar. Es una historia que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Pero sobre todo es una historia que nos ha recordado que el amor es complicado, que la vida es impredecible y que lo más importante es ser feliz, ya sea solo o acompañado. La felicidad es un objetivo personal, y cada uno debe encontrar su propio camino.